¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí ando hojeando este pedazo de mamotreto que es un diccionario de naufragios del Lloyd's de Londres. Este en concreto es el diccionario de naufragios durante la época del vapor, de 1824 a 1962. Precisamente mañana lo saco en cuarto milenio. Estaba leyendo, repasando los datos del tema que os voy a relatar esta noche, del tema del que vamos a hablar hoy, que es la gran explosión de Halifax de 1917, probablemente el peor accidente naval de la historia y probablemente la mayor explosión de la era preatómica. Es un tema muy desconocido porque se produjo en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo eclipsó todo. Recuerdo, por ejemplo, que en 1914 también se produce en el río San Lorenzo un hundimiento del Empress of Ireland, que fue una catástrofe tremenda y que no se conoce porque fue también en tiempos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la eclipsó totalmente. Seguramente a muchos de vosotros la ciudad de Halifax os sonará o no os dirá nada, pero si os digo que es el sitio donde están enterrados los cadáveres de los náufragos del Titanic, ya seguro que os suena un poquito más, ¿verdad? De Halifax fue de donde zarparon los barcos que fletó la White Star Line para recuperar los cadáveres del Titanic, ¿no? Los 5 barcos que fletó la White Star Line. El Algerine, el Mackay Bennett, el Minia, el Montmagny, en fin. Ya conocéis la historia. Yo los llamo los buques fúnebres. Precisamente esa es una de las razones por la cual Halifax es una ciudad conocida internacionalmente. La ciudad era conocida por los indios de la época como Chebucto en el idioma de los indios, Chebucto, europeizando la palabra, y posteriormente en 1746 el gobernador de Nueva Escocia, donde está enclavada Halifax, la rebautizó Halifax en honor al duque de Halifax. Básicamente, Halifax era una fortaleza militar británica que cuando se produjo la descolonización, pues se convirtió en un gran puerto comercial, una ciudad de tamaño medio, muy tranquila, donde vivía una burguesía muy acomodada. Un sitio, yo no he estado allí, tengo ganas de ir, pero no he estado, un sitio creo que muy bonito. El 6 de diciembre de 1917, en aquel otoño aciago de 1917, subía hacia el puerto de Halifax un vapor de la compañía transatlántica francesa que se llamaba el Mont Blanc. Iba al mando del capitán Lamodeck, un prestigioso capitán de la compañía. Y iba cargado con 5.000 toneladas de explosivos de alta potencia. Aclaro, estos datos que voy a dar varían de una fuente a otra. Yo estoy tomando los datos del Lloyd's de Londres, que es la fuente que a mí me merece más confianza, es con la que yo trabajo siempre y la que me gusta. Yo describí este siniestro hace ya, con mi primer libro, en el año 92. Escribí sobre él y tomé los datos del Lloyd's de Londres, entre otras cosas porque no he visto en la red que se me contradiga. Hay otros autores que dicen que en vez de 5.000 toneladas de alto explosivo eran 2.000, otros 1.500, otros 4.000, en fin. Yo me ciño a lo que dice el Lloyd's de Londres, que habla de 5.000 toneladas de alto explosivo. Llevaba barriles de benzol, llevaba ácido pícrico. El ácido pícrico es un explosivo que se utilizaba para rellenar granadas. Lo que pasa es que era un explosivo muy agresivo para el metal y corroía las granadas, y sobre todo llevaba un enorme cargamento de TNT, trilita, probablemente el explosivo más potente que había en aquella época. El barco, el Mont Blanc, iba en convoy hacia Halifax para descargar aquellos explosivos para el ejército canadiense, y saliendo de Halifax, yendo hacia el mar, venía un barco que se llamaba el Imo. El Imo era un antiguo vapor de la White Star Line, el Runic, que se había reconvertido de buque de carga en buque factoría para balleneros, para descargar el aceite de ballena y demás de los balleneros. Y que había sido fletado, era de bandera noruega, y había sido fletado por Bélgica para transportar alimentos a su país, ¿no? En aquellas épocas, en aquellos años de la Primera Guerra Mundial, pues había mucha necesidad de importar alimentos. Y venía en lastre significa que no llevaba carga, para cargar alimentos, como digo, en el puerto de Nueva York.
Parece ser que venían a los dos buques a rumbo en situación de vuelta en contra de decir, como si fuesen a chocar de proa, de frente, para que todos nos entendamos, ¿no? Hay autores que dicen que se vieron a 2 millas, otros autores dicen que se vieron a 3/4 de milla, muy cerquita. En fin, los datos pues son confusos, insisto, varían de un autor a otro. Lo cierto es que se realizaron por parte de los dos barcos una serie de maniobras erróneas que llevaron a que el IMO cayó a babor y parece que el Mont Blanc también cayó a babor a la izquierda. Pues parece que el IMO se incrustó en el costado de babor del Mont Blanc, en una de las bodegas. El capitán Lamodec lo que estaba intentando es que colisionaran de proa. Cuando se dio cuenta ya de que iban a chocar, que no había más remedio, lo que intentó fue que chocaran de proa, porque la proa evidentemente no iba a carga, para reducir los daños al mínimo. La proa es la parte más reforzada del barco y aparte ahí no hay mercancía, las mercancías están más a popa en las bodegas. El resultado, la primera consecuencia de la colisión fue que los barriles de benzol que iban colocados sobre el explosivo se incendiaron. Se produjo un incendio que la tripulación no pudo controlar, es decir, la única forma de haber controlado aquel incendio habría sido abrir las válvulas de fondo y hundir el barco, pero no pudieron. Lo que sucede es que la tripulación del Mont Blanc era conocedora de la potencia destructiva del explosivo. Al ver que no podía controlar el fuego, arrió botes salvavidas y se quitó del medio. ¿Es censurable? Hombre, pues es censurable, pero también hay que entender que ellos ni siquiera sospechaban la potencia de la mercancía que estaba transportando en aquel momento. Justo cuando la tripulación del Mont Blanc llega a tierra con el bote salvavidas, se produce la explosión. No hay palabras para describir aquella explosión. Fue probablemente lo más pavoroso que había vivido la humanidad hasta ese momento en lo que a explosiones se refiere, solo comparable a Hiroshima o a Nagasaki. De hecho, insisto, fue la mayor explosión de la era preatómica. Fijaos una cosa, un barco, una bomba básicamente está compuesta por un recipiente hermético lleno de un explosivo con un detonador o iniciador y metralla. Si os dais cuenta de la distribución del Mont Blanc, era una bomba flotante, un recipiente hermético que era el casco del barco que al mismo tiempo hacía de metralla, un explosivo de alta potencia, la trilita, y un iniciador o detonador que era el benzol. Sobreviene la explosión y las consecuencias fueron absolutamente devastadoras. Insisto, la mayor explosión de la era preatómica. El Mont Blanc simplemente se desintegró completamente. O sea, parte quedó en el fondo del mar hecho un amasijo de hierro retorcido, pero una gran parte se fue contra la ciudad junto con la onda expansiva en forma de proyectiles que fueron sembrando la muerte y la destrucción por las casas. El IMO, que ya se había separado del Mont Blanc, acabó en 2 o 3 trozos varado en la costa. Os voy a leer cómo describí yo la explosión en mi primer libro, uno que publiqué, ya os digo, en el año 1992, y os doy un poquito de idea, de lo que fue aquello. Es imposible describir con palabras una explosión de tal magnitud. Imagine el lector varios miles de toneladas de explosivos de alta potencia explotando muy cerca del centro de una gran ciudad. Barrios enteros borrados del mapa. Coches y enseres volando como proyectiles a varios kilómetros de distancia. El IMO, totalmente ajeno a la naturaleza del cargamento que transportaba el otro buque, fue arrojado a la costa en grandes trozos y el Mont Blanc quedó reducido a un amasijo de hierros retorcidos en el fondo del mar. El barrio de Richmond, que se extendía a lo largo de la falda de una colina y en el cual todas las casas eran de madera, fue alcanzado por la onda expansiva de lleno, que lo deshizo como si de un castillo de naipes se tratara. De los aproximadamente 500 niños que en esos momentos, eran las 9:20 de la mañana, se encontraban en clase en las escuelas locales, menos de 10 sobrevivieron. En el Dartmouth School, por ejemplo, 200 niños perecieron. En el hogar orfanato protestante, la que era la casa cuna local, no hubo supervivientes. Las 2/3 partes de las tripulaciones de los buques surtos en la bahía perecieron. El recuento de víctimas, insisto en lo que he dicho antes de los números, oscila mucho de un autor a otro.
El recuento de víctimas superó cualquier expectativa. 1.500 muertos, 2.000 desaparecidos, es decir, personas desintegradas por la explosión, 8.000 heridos, 3.000 hogares destruidos y más de 30 millones de dólares desde la época en pérdidas. La mayor explosión de la era preatómica. Hasta aquel momento, y termino ya porque es un tema bastante desagradable, hasta aquel momento la explosión más grande que se había producido en la historia, el mayor accidente naval, había sido en España, en Santander, el del Cabo Machichaco, un vapor cargado de dinamita que estalló en el puerto de Santander y del que, por cierto, seguramente no, estoy todavía seguro, nos vamos a ocupar en cuarto milenio. Bueno, este era el tema que os quería comentar esta noche. Es un tema muy desconocido. Espero que haya sido de vuestro interés. Sé que es un tema que no es fácil, es muy fuerte, muy desagradable. Y nada más, recuerdo lo que os dije en el videoblog del otro día. Para ver mis videoblogs los podéis ver bien en mi perfil personal de Facebook, bien en el otro perfil que tengo en Facebook, naufragios.es, en mi página web, echegoyen.es, o en YouTube, donde tengo un canal. A ese canal podéis acceder a través de mi página web, ahí hay un enlace. Cualquier comentario, cualquier cosa que tengáis, lo atenderé con mucho gusto en el muro, no en el Messenger, o a través de mi página web. Espero vuestros comentarios mañana, a ver si os gusta el programa del Triángulo de las Bermudas. Nada más, que paséis un domingo magnífico y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros, amigos.